Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Juan Carlos, por si no he tenido el gusto de presentarme anteriormente, y les quiero dar la bienvenida, pero también quisiera mencionar, antes de comenzar, que queremos enviarles un saludo a todos nuestros hermanos que nos están mirando en línea, pero muy especialmente a nuestros hermanos de Venezuela, quienes nos miran cada domingo. Tenemos muchos amigos por allá, familia de nuestros hermanos que están aquí el día de hoy, y queremos decirles que lamentamos mucho lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, y que en medio de todo lo que estén viviendo queremos expresarles como iglesia nuestro apoyo y dejarles saber que nuestras oraciones están con ustedes. Oramos que el Señor les dé consuelo, que les dé fortaleza, que les dé provisión, paz en medio del caos y sabiduría a las autoridades y a todas las personas que están involucradas con la ayuda. Rogamos al Señor que durante este tiempo y siempre puedan sentir su presencia, su esperanza. Recuerden que en medio de toda dificultad, en todo lugar, en todo momento, el Señor Jesús sigue siendo nuestro buen refugio. Así que, hermanos, fuerza para todos ustedes, pueblo de Venezuela. Dios los guarde. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie llamada Salmos, cantos para cada temporada de la vida. Y hoy vamos a ver un salmo pero muy en particular, y es el Salmo 88. Muchos consideran a este salmo como el más triste, el más doloroso, el más desesperado de toda la Biblia, e incluso algunos estudiosos consideran que este salmo no debería estar en la Biblia porque, a diferencia de la mayoría de los otros salmos, este salmo en particular no incluye y no termina con notas de esperanza o de alabanza. Este salmo es muy distinto, no lo hace. Por eso les quiero anticipar desde ya que en este salmo vamos a ver el clamor de un hombre totalmente afligido, no solamente por el dolor físico, sino también por un intenso sufrimiento emocional y espiritual. Y eso es precisamente lo que hace muy particular este salmo, el Salmo número 88, que las Escrituras, la Biblia, no silencian el sufrimiento humano, ni las etapas más oscuras de la vida. Al contrario, este salmo nos va a permitir escuchar una voz real, desgarrada, que clama desde el terror, desde la soledad y la angustia, por un dolor que no encuentra alivio. Pero también nos va a enseñar una profunda verdad, y es que en medio de cualquier temporada de dificultad, cuando no vemos una salida, cuando parece que Dios permanece en silencio y que la esperanza va desapareciendo poco a poco, nuestra reacción debe seguir siendo esta: continuar llevando nuestro clamor delante de Dios. Y ahora, antes de entrar en el contenido propio de este salmo, me gustaría que leamos juntos el encabezado, o como se le conoce, el superíndice, ¿bien? Dice: cántico, salmo de los hijos de Coré para el director del coro sobre Mahalat Leanot, masquil de Emán el Esraíta. Muchas palabras nuevas, ¿verdad? Pero estas palabras son claves porque nos van a permitir entender de qué se trata este salmo. En primer lugar, se nos dice que es un salmo de los hijos o de los descendientes de Coré. ¿Sí recuerdan quién fue Coré en la Biblia? Sí, ¿verdad? Coré fue aquel levita que junto a más de 250 israelitas se rebeló contra Moisés y contra Aarón en el desierto y murieron bajo el juicio de Dios, tragados por la tierra y consumidos por el fuego, ¿no? Eso lo aparece en Números 16. Y sin embargo, vamos a poder ver que los descendientes de Coré fueron preservados por Dios y llegaron a ser destacados músicos y adoradores en el templo. Y luego también se mencionan las palabras Mahalat Leanot. ¿Qué significa Mahalat Leanot? Bueno, probablemente fue una indicación musical, y es que su significado es incierto, no es exacto, ¿no? Muchos estudiosos la relacionan con una melodía o un estilo de interpretación asociado al sufrimiento y a la aflicción. Y luego encontramos la palabra masquil, lo cual significa que es un cántico de instrucción, un cántico de enseñanza creado para ocasionar reflexión en aquellas personas que la escuchen, como nosotros. Entonces, este salmo podemos ver que no es un salmo meramente emocional, sino que es un salmo que fue puesto allí intencionalmente para enseñar. Y esto nos muestra, hermanos, que incluso el sufrimiento más profundo puede convertirse en una enseñanza espiritual.
Entonces vamos viendo desde el mismo encabezado, desde el inicio, que se nos está preparando para recibir un canto, un salmo marcado en su totalidad por el sufrimiento. Y finalmente se menciona a Hemán el Ezraíta. Bien, Pastor Alex comentó esto hace 2 semanas, pero es que comúnmente se creen que los salmos que están en la Biblia, los 150 que están allí, fueron escritos exclusivamente por el rey David, pero no fue así, ¿no? Otros hombres también participaron en la creación y composición de los salmos, y este es uno de los casos. Hemán el Ezraíta, autor del Salmo 88. Y aunque la Biblia no nos proporciona muchos datos acerca de este personaje, nos da algunos pasajes que nos permiten conocer ciertos detalles que nos van a poder permitir identificar quién pudo ser él. Tenemos pasajes como los siguientes. En Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, asimismo dijo David a los principales levitas, a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Los levitas designaron a Hemán, hijo de Joé. Luego tenemos en el capítulo 25 de Crónicas también, versículo 1, luego David y los jefes de los servicios religiosos asignaron oficios especiales a los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún, quienes comunicaban mensajes proféticos acompañados de arpas, salterios y platillos. Y más adelante, en los versículos 5 y 6, se nos dice, todos estos fueron hijos de Hemán, vidente al servicio del rey, según las promesas que Dios le había hecho de que lo haría muy poderoso. En efecto, Dios le dio a Hemán 14 hijos y 3 hijas. A todos ellos los dirigía su padre cuando cantaban en los servicios religiosos en la casa de Dios. Acompañados de platillos, salterios y cítaras, Asaf, Jedutún y Hemán estaban bajo las órdenes del rey David en este caso. Bien, y en Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 4, el versículo 31 nos da este nuevo dato. Aún fue más sabio que todos los hombres, y esta es una comparación del rey Salomón con los hombres más sabios de su época, más que Etán Ezraíta y que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces, vemos que estas referencias presentan a un tal Hemán, pero en distintos contextos y cargos. Primero, en tiempos del rey David, y luego en tiempos del rey Salomón. Y aunque podría tratarse tal vez de la misma persona, la Biblia no lo afirma explícitamente y por eso no podemos asegurar con certeza que se trata del mismo Hemán. Pero bueno, habiendo compartido este preámbulo, ya podemos empezar con la lectura del Salmo. Así que si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a leer el Salmo 88. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, me parece que maneja un lenguaje mucho más comprensivo. Y empezamos con el versículo 1. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi clamor, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado. Estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me has cercado. Alejaste a mis amigos, al hacerme repulsivo para ellos, estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh Señor, a ti clamo y seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo.
Me han quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Hermanos, en este salmo tan oscuro y doloroso que describe la Biblia, al tratar de comprender el contexto de este salmo, de este cántico, resulta interesante notar que fue escrito por alguien que, desde una perspectiva humana, parecía disfrutar de muchas bendiciones, ¿verdad? Porque si Emán, aquel personaje del cual leímos hace unos momentos, es el mismo Emán, se le presenta como un hombre sabio, como un profeta, como un líder de adoración en el tabernáculo y luego en el templo, un siervo fiel al servicio del rey, al servicio de Dios, y además bendecido con una familia numerosa porque tenía 14 hijos y 3 hijas. Por eso surge una pregunta que tal vez para algunos sería inevitable. ¿Cómo pudo un hombre tan bendecido escribir un salmo tan doloroso? La respuesta nos recuerda una gran verdad. Las bendiciones visibles no nos libran del sufrimiento. Una persona puede ser muy próspera en muchas áreas de su vida. Incluso puede servir fielmente a Dios, puede ser útil en su obra, ser respetado por los demás y aún así vivir una vida llena de dolor y de sufrimiento. Ahora que ya leímos el Salmo en su totalidad, vamos a tratar de analizarla para comprender las emociones de este personaje y por qué se presentaba de esa manera delante de Dios. Bien, vamos a empezar con los versículos 1 y 2. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Si se han podido dar cuenta, esta porción de la Escritura es el único rayo de luz visible en todo este salmo. Antes de llevarnos a lo más profundo de su sufrimiento, el salmista nos está abriendo su corazón y está dejando algo en claro, que a pesar de todo, sigue confiando en Dios. Y esto es clave, hermanos, porque a pesar de sentirse abandonado, Emán reconoce a Dios como su Salvador, como su único refugio y su única posibilidad de ayuda. Versículos 3 y 5. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Aquí vemos entonces que después de haber comenzado con una expresión de reconocimiento y de clamor delante de Dios, Emán empieza a describir su condición desde la experiencia personal de su sufrimiento. Se describe a sí mismo como alguien a quien ya no le quedan fuerzas y por eso siente que su final cada vez está más cerca. Y compartió una de las expresiones que pueden considerarse de las más dolorosas en este salmo. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Después de haberse acercado a Dios con fe, ahora se acerca con absoluta honestidad y nos comparte su sufrimiento. Versículos 6 y 7. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me has cercado. El salmista siente que cada vez se hunde más y más. Y para expresar la intensidad de su sufrimiento, utiliza la imagen de las olas que no dejan de impactarlo. Imaginémonos por un momento, ¿no? Estar frente a esas olas gigantes, esos enormes muros de agua que caen de pronto sobre nosotros. El desafío no es solamente enfrentar esa ola, sino intentar sobrevivir después de que fuimos impactados por la ola. Tal vez apenas lograríamos subir a la superficie para tomar un poco de aire, cuando de pronto sentiremos el impacto de una nueva ola que viene a hundirnos. Y luego otra, y luego otra. Lo único que haríamos sería luchar para poder respirar y mantenernos a flote. Pero llega un momento, hermanos, en que después de haber enfrentado tantas olas, que uno ya no tiene miedo de que llegue la siguiente ola, sino que le tememos al hecho de sentir de que vamos perdiendo las fuerzas suficientes
para poder salir a la superficie una vez más. Y esto es exactamente lo que Emán está describiendo, que sus sufrimientos no le dan respiro, como si cada aflicción lo hundiera un poco más, porque no se trata solamente de una ola, sino de una ola tras otra que no le dan pausa, que no le dan descanso. Y así también en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces. Porque nosotros, seamos honestos, no elegimos las olas que vienen a golpearnos. Tal vez apenas empezamos a recuperarnos de una enfermedad, de alguna pérdida, alguna crisis económica, alguna crisis familiar, una decepción, cuando de pronto somos impactados nuevamente por un nuevo golpe. Versículos 8 y 9. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. Vemos aquí que el sufrimiento de Emán está alcanzando un nuevo nivel. Ya no es solamente el dolor físico o la sensación de estar al borde de la muerte. Ahora también se siente abandonado. Porque, hermanos, una cosa es sentir que el final llega, pero que estamos rodeados de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Y una cosa muy distinta es enfrentar nuestro final estando completamente solos. Por eso dice, alejaste a mis amigos. Y esto puede llegar a ser impactante, hermanos, porque su acusación no va dirigida contra nadie, ni contra el enemigo, ni contra Satanás. No, él atribuye esta pérdida directamente a Dios. Y eso, lo sé, tal vez puede sonar como una afirmación muy fuerte, pero ¿cuántas veces nosotros, en nuestro desconocimiento, le hemos echado la culpa a Dios de nuestras aflicciones, de nuestro dolor, de nuestras malas decisiones? Recordemos que Emán está siendo profundamente honesto. Él está expresando exactamente cómo percibe su condición delante de Dios. Además dice, estoy atrapado y no hay forma de escapar. Desde su perspectiva, Emán no encuentra una salida. Sus ojos están agotados de tanto llorar y sin embargo hay algo que él no deja de hacer. Aunque cree que Dios está airado, enojado con él, aunque cree que Dios lo ha abandonado y por eso no responde sus oraciones, él continúa levantando sus manos a Dios y continúa clamando. Luego vienen una serie de preguntas dirigidas a Dios en los versículos 10 al 12. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Aquí el tono se vuelve más intenso porque Emán no solo comparte su dolor, sino que ahora está expresando su confusión. Y en medio de su sufrimiento está haciendo preguntas dirigidas a Dios. Está luchando con la idea de que va a morir. Y por eso pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Y qué sentido tiene alabar a Dios? Por eso él insiste, porque si él muere, ¿quién hablará de la fidelidad de Dios? ¿Quién contará de sus obras maravillosas? Tengamos en cuenta, hermanos, que esto sale directamente de un corazón afligido, un corazón que a pesar de eso confía en Dios, pero que intenta comprender qué es lo que le está pasando. Y no olvidemos esto, quien está escribiendo estas palabras no es un incrédulo, es un adorador, un líder de adorador, dice la palabra, que aún en su oscuridad sigue aferrándose a Dios. Y en el fondo de sus palabras hay una súplica desesperada. Dios, haz algo antes de que sea demasiado tarde para mí. Versículos 13 y 17, al 17. Oh Señor, a ti clamo,
Seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo. En esta casi última sección del Salmo, el clamor se intensifica. Emán vuelve a dirigirse a Dios con persistencia. Es un ruego constante, por eso dice día tras día. Pero ahora su pregunta se está volviendo más dolorosa. Le está diciendo, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Esa es la experiencia de alguien que siente que Dios lo ha abandonado. Emán ha descrito cómo su vida entera ha estado marcada por el sufrimiento. Rechazado, abandonado física y espiritualmente, enfermo, debilitado, desesperado, aterrado, sin salida. Incluso interpreta su situación como el resultado de la ira de Dios. Y la imagen final es nuevamente el de las aguas. Pero ahora ya no son olas. Ahora es un remolino de agua. Y pues tengamos presente esto, las olas siempre vienen por un solo lado, ¿verdad? El remolino te pone en el centro y no hay manera de escapar. Y finalmente el versículo 18. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Con esto el Salmo llega a su fin sin una solución, sin ver alivio, sin tener esperanza. Imagínense cuántas noches habría pasado Emán, este salmista, sufriendo solo, abandonado, como para llegar al extremo de sentir que la oscuridad ya era parte de su vida. Algunos estudiosos sugieren que Emán pudo haber estado atravesando una enfermedad incurable o una condición grave que afectó profundamente su vida y su servicio. Pero más allá de cualquier posible trasfondo personal, lo que este texto nos está dejando en claro es la realidad de su experiencia, que su dolor fue real, su lamento fue real y su sensación de abandono fue profundamente real, tal como lo describe la imagen. Y muchos hemos podido pasar por circunstancias similares, ¿no? Temporadas de oscuridad, de enfermedad, de soledad, de confusión, de preguntas que no encontraban respuestas. Te pregunto, ¿alguna vez has pasado noches tan largas y sentiste que nunca llegaría la mañana? O tal vez, en lo profundo de tu corazón, deseabas que esa mañana no llegase por el temor a enfrentar un nuevo día sin esperanza. ¿Alguna vez has llorado tanto, pero tanto que sentiste que ya no tenías más lágrimas? ¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas y creíste que tus oraciones no llegaban a ningún lugar? ¿O alguna vez te has sentido tan solo y pensaste que Dios te había abandonado? Tal vez no necesitas imaginarlo. Tal vez es algo que estás viviendo ahora mismo. Y tus días son como esas olas que llegan una tras otra, día tras día, que te traen dolor, que te traen angustia, soledad, y luchas diariamente por tratar de mantenerte a flote. Por eso, hermanos, es que este salmo nos confronta, porque es uno de los testimonios más honestos y humanos que podemos encontrar en las Escrituras. Y como hemos podido confirmar, no se trata de un salmo emocional, de un salmo optimista o un salmo lleno de esperanza, sino que es un salmo que surgió en la oscuridad del dolor de un hombre. Y mientras uno lee este salmo, podría ser inevitable preguntarse, ¿realmente Dios se olvida de nosotros cuando más lo necesitamos? ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta es no. Dios no se olvida de nosotros. Aunque a veces no sintamos su presencia, aunque a veces no lo escuchemos, Dios continúa con nosotros, incluso en medio de nuestra oscuridad. Aunque Emán no lo supo, nosotros, a la luz de la revelación en las Escrituras y basándonos específicamente en el Nuevo Testamento, tenemos la revelación completa. Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, nos demostró que Dios nos ama y que no abandona jamás a los suyos. Y aunque no veamos las respuestas inmediatamente y en medio de cualquier circunstancia, sabemos que en Jesús hay esperanza, hermanos. Y esa es la certeza que nos sostiene en medio de cualquier sufrimiento. Jesús nos dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pablo luego nos escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y luego, en el versículo 35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Hermanos, Emán veía oscuridad porque él desconocía esto que nosotros sabemos. A nosotros, gracias a Dios, se nos ha concedido ver algo más. Se nos ha concedido ver la cruz. Se nos ha concedido ver la tumba vacía. Se nos ha concedido ver a Cristo resucitado. Y por eso sabemos, hermanos, que aun cuando las olas de la vida parecen golpearnos y hundirnos, aun cuando el dolor permanece y no se va, aun cuando nuestras preguntas no obtienen respuestas, nuestra historia no termina en oscuridad, termina en Cristo. Y el Salmo 88, este salmo hermoso que hemos podido leer el día de hoy, nos recuerda algo profundamente necesario para todos nosotros, hermanos, que aunque el dolor sea insoportable, el sufrimiento parezca que no se va a terminar, aunque creamos que Dios no está y que fuimos abandonados y que no encontramos salida, debemos perseverar en nuestra fe y seguir clamando a Dios. Amén. Quiero contarles ahora la historia de un hombre, de un abogado cristiano y agente inmobiliario llamado Horacio Spafford. Él y su esposa Ana vivían en Chicago junto a sus 4 pequeñas hijas y eran miembros de la iglesia presbiteriana en la ciudad de Fullerton, en Chicago, y gozaban de una buena posición económica y social, pero en 1871, durante el gran incendio en Chicago, la familia perdió gran parte de sus posesiones y bienes. Esto provocó que la familia buscara un tiempo de descanso en medio de la angustia y por ello planearon hacer un viaje juntos a Europa. Sin embargo, debido a trabajos de Horacio de último minuto, él tuvo que quedarse unos días más en Chicago, pero decidieron con su esposa que ellas viajarían primero y él se uniría a su familia días después. Pero nadie podría imaginar lo que sucedió. Durante ese viaje, el barco en el que viajaban su esposa y sus hijas chocó con otro barco y se hundió en el océano Atlántico. Antes que nada, quiero invitar al equipo de alabanza que vaya pasando al escenario, por favor. Este accidente produjo que más de 200 personas
murieran en ese naufragio, entre ellas sus 4 pequeñas niñas. Solo su esposa y otras personas lograron sobrevivir. Pero días después de la tragedia, Horacio recibió un telegrama de su esposa Ana con un mensaje que empezaba diciendo, es la versión en inglés, el original, Saved Alone, solo yo sobreviví. Y Horacio, profundamente quebrantado, tuvo que viajar de inmediato para reunirse con su esposa en Inglaterra. En el trayecto, el capitán de la nave le señaló a Horacio el lugar donde el barco que llevaba a su familia había naufragado. Y fue allí, en ese lugar, frente a ese océano Atlántico, que se había llevado a sus pequeñas hijas, donde Horacio Spafford, con el alma destrozada, escribió las palabras que años después se convertirían en un himno de fe que atravesaría generaciones y generaciones y que muchos de nosotros incluso hemos cantado. Parte de la letra traducida al español de este himno dice así: cuando la paz como un río inunde mi ser, cuando las penas, cual olas del mar, vienen y van, sea cual sea mi suerte, tú me has enseñado a decir, todo está bien con mi alma. Hermanos, este himno, llamado en su versión original It is well with my soul, en su idioma original se convirtió en una de las expresiones más profundas de confianza en medio del dolor. Y en ese mismo espíritu, al igual que Horacio, vamos a seguir adorando al Señor. Así que, hermanos, los invito a ponerse de pie para que cantemos juntos que con Jesús en nuestra vida, todo, absolutamente todo, estará bien con nuestra alma.